Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con el último módulo de este Besofastro. El módulo es el módulo 11 de cuidados paliativos, organizado por el capítulo de jóvenes de la SATRO. Como primera medida vamos a llamar a los disertantes. El primer trabajo va a ser presentado por el doctor Alfonso Daza Rivero, médico radiooncólogo, jefe de residentes del Instituto de Oncología Ángel Rofo. Lo puedes ver acá. Listo, gracias. Bueno, buenas. Vamos a presentar dos abstracts. El primero es si el compromiso en la cobertura del target impacta en la sobrevida global cuando se trata de enfermedad oligometastásica con radioterapia estereotáxica ablativa. Como introducción, este es un subanálisis del COMET que fue publicado por Palma y colaboradores, que era un trabajo fase 2 multicéntrico que comparó la sobrevida después de la SABR y con los tratamientos paliativos tradicionales, con un total de 99 pacientes. En este protocolo priorizaba los constraints de los órganos antes que la cobertura del PTB. Entonces, con el trabajo actual lo que se quiere analizar es cuál es la asociación de cuando se descubría el PTB con los resultados clínicos como la sobrevida global. Como métodos, en el brazo que hacía estereotáxica ablativa radiotherapy, este brazo recibió dosis que se determinaba por la locación, por donde está ubicado el tumor, y se apuntaba a cubrir que el PTB cubriera el 95% de la dosis prescrita y que la dosis de cobertura del 99% del PTB fuera mínimo el 90% de la dosis prescripta. Ahí en la tabla vemos los diferentes esquemas según la ubicación tumoral. En el trabajo analizaron que cuando el PTB estaba comprometido, por lo menos la dosis media en el GTB tenía que ser más del 80% de las dosis nominal. Y utilizaron un índice de cobertura de compromiso de cobertura, que era la relación entre la dosis prescripta y el D99, siendo la dosis mínima recibida por el 99% del PTB. Y cuando tenía un índice disminuido por menos de 0.9, se consideraba que esto estaba comprometido. Y bueno, los resultados que se querían evaluar eran control lesional, sobrevida global, sobrevida libre de progresión y los efectos adversos. Y bueno, utilizaron análisis multivariables y el COX. Como inicial, las características de los pacientes, la mayoría presentaban de 1 a 3 metástasis, era un predominio masculino, la edad al momento de la randomización era 65 años la media, y la mayoría de metástasis estaban ubicados en huesos y pulmones. Y bueno, los hallazgos de este resultado es que el índice de cobertura estaba comprometido en el 30% de las lesiones, el 100% de las adrenales estaban con compromiso, con una media de 0,68 en esto. Los huesos tenían un 36% y pulmones 18%. Pero al hacer los análisis multivariables se veía que no tenía significancia al asociarlo con la sobrevida y con la sobrevida libre de enfermedad. Adicional a esto, buscaron si había algún índice dosimétrico que podría llevarnos a pensar en algo que pueda generar mayor respuesta, y no se vio ninguno. Y tampoco alteración en los efectos adversos. Entonces, como discusión y conclusiones, ellos refieren que el compromiso del target estaba presente en el 29% de todas las lesiones metastásicas analizadas, que presentar una mayor cobertura en el PTB no tenía asociación con aumento en la sobrevida libre de enfermedad y en el control lesional en enfermedad oligometastásica. No había diferencia en los efectos adversos. Como limitaciones, ellos refieren que esto era una población metastásica heterogénea, que cuando utilizaron este índice de cobertura era muy variable porque con los diferentes fraccionamientos no se podía hacer algo como tan uniforme, y que bueno, la cantidad de pacientes era modesta. Entonces llegan a la conclusión de que hasta que haya estudios con más número de pacientes y más completos, es razonable continuar priorizando los órganos de riesgo antes del PTB en la enfermedad oligometastásica tratada con estereotaxia ablativa radiotherapy.
Y bueno, vamos con el segundo abstract. En este la pregunta era, la falla después del tratamiento con radioterapia estereotáxica es un indicador para la progresión generalizada y también para la sobrevida global. Los objetivos del estudio eran determinar la relación entre el control local de la oligometástasis y la progresión / sobrevida global. Y además tenían en cuenta también ver si había algún parámetro dosimétrico que podrían utilizar para afectar el control local de la enfermedad. Fue un análisis retrospectivo multiinstitucional, un número de pacientes de 1033, 1.700 lesiones en total. La mayoría de pacientes tenía entre 1 y 2 lesiones. Los tumores primarios más comunes eran pulmón, colorectal y próstata. Había un 36% de pacientes que habían recibido radioterapia, esquemas quimioterapéuticos previos a la SBRT. Y creo que las metástasis más comunes eran en hueso y en pulmón. Bueno, cuando comienzan a analizar esto con la regresión de Fine-Gray, observan que la relación entre el control local y la progresión generalizada es que si hay falla en el tratamiento antes de los 6 meses, tienen 2.6 veces más riesgo de tener progresión generalizada, siendo esta mayor a 5 lesiones nuevas no estudiadas o sin tratar. Y cuando hacen la disquisición sobre lo mismo, pero con sobrevida global, se ve que tienen un riesgo mayor, 3.7 veces mayor, dentro de los 6 meses de la falla local. También en la parte dosimétrica tomaron la dosis de prescripción, la dosis mínima del GTB, la dosis mínima del PTB y la dosis máxima en el PTB. La normalizaron con un amplio rango de alfa-betas, intentando encontrar cuál sería el BID como más predictivo de control local, y encontraron que era 60. Entonces, con dosis mayores a 60 de BID se podía encontrar un control local suficiente. Otro hallazgo en el estudio retrospectivo era que en tumores radioresistentes, para tener una probabilidad de control local mayor al 95%, en el primer año después del tratamiento, dependiendo del tamaño, podían tener como un valor ya determinado. Si era menor a 27.7 centímetros cúbicos, darle 41 Grays. Si era mayor a 27.7, aumentar la dosis hasta 55 Grays. Todo esto dividido en 5 fracciones. Si aumentaba ese umbral de dosis equivalente, era más predictivo de que tenía control local de la enfermedad. Y bueno, directamente pasaron a las conclusiones, que es que sí, efectivamente, el control local es pronóstico de la progresión generalizada y de la sobrevida global, que los hallazgos de alfa-beta que mejor dan como la data para el control de la enfermedad tienen más en cuenta es la dosis total BID de la equivalente, más que la forma en la que lo fraccionan, y también la parte de si queremos llegar a un control al primer año en pacientes radioresistentes, es más conveniente dar una dosis mayor a 55 en tumores mayores a 27 centímetros cúbicos y en menores de 27 centímetros cúbicos 41 Grays. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con los disertantes. Ahora va a hablar el doctor Diego Arroyo, médico especialista en clínica médica y médico radiooncólogo de BIT Centro Médico. Bueno, buenas tardes. Voy a comentar un resumen de unos ensayos de SBRT versus terapia convencional en pacientes con metástasis sintomáticas dolorosas. Para introducción, vamos a comentar que la terapia convencional ha sido por décadas el tratamiento estándar para las metástasis sintomáticas. El rol de la SBRT todavía no está claro, pero las guías de ASTRO recomiendan el uso de SBRT en el contexto de estudios clínicos.
El objetivo fue evaluar la respuesta al dolor general a 3 meses, respuesta al dolor completa, progresión local, sobrevida general, calidad de vida y efectos adversos. Se recabó información de múltiples datos de información, tanto Medline, Embase, entre otros, buscando ensayos randomizados, comparando SBRT versus terapia convencional en pacientes con metástasis dolorosas no irradiadas previamente. Se encontraron 6 ensayos, de los cuales presentaban 894 pacientes. Ahí en los gráficos, como verán, tienen distintas características de ubicación de las metástasis, el grado de dolor y la cantidad de fracciones de SBRT. Se mostró no hubo diferencias con respecto a la respuesta general al dolor respecto a la SBRT versus la terapia convencional. Sí mostró una diferencia con respecto a la respuesta al dolor completa, fue mejor en la SBRT, y también una disminución de la progresión local con una P significativa con respecto a la SBRT. Con respecto a la sobrevida general y la calidad de vida no hubo diferencias, y el tema de los efectos adversos, se mostró una reagudización del dolor comparativo mayor a SBRT de 43% versus 33%, y con respecto a las fracturas y mielopatías post radiación no hubo diferencias. Comparando con la terapia convencional, podemos decir que la SBRT tiene sustanciales mejorías respecto a la respuesta completa al dolor, pero bueno, la misma respuesta general al dolor a los 3 meses. Redujo la progresión local y también desafortunadamente presentó incrementos en lo que son las reagudizaciones del dolor. No hubo diferencias en la sobrevida general, calidad de vida, efectos adversos como fracturas y mielopatías por radiación. Por lo tanto, la SBRT es una opción en tratamientos de metástasis sintomáticas en hueso que presente al paciente una expectativa de vida de más de 3 meses y tenga un buen estado de performance. Hay que tener precaución de indicar la SBRT en el caso de los pacientes con una escala de dolor de inicio alta. El siguiente tema que voy a comentar es el estudio FAST-01. Es el primer resultado de un estudio hecho en humanos con la terapia flash de protones en metástasis sintomáticas en hueso dolorosas. La terapia flash es una ultra alta dosis, más de 40 Gray por segundo. Esto es lo que nos permite un tratamiento muy corto, permitiéndonos una protección relativa de los tejidos normales. Se han hecho estudios experimentales en roedores donde se mostró una disminución de la neumonitis y la fibrosis por radiación. Con respecto a estudios previos, se ha hecho con terapia flash de electrones, donde tiene una poca penetración la terapia flash de electrones y tiene un campo más limitado, por lo que se utiliza para cánceres de piel o linfoma de piel. En cambio, la terapia flash de protones nos permite una penetración mayor, más de 3 centímetros, y una homogenización más de la dosis. Con respecto a este estudio, fue un estudio prospectivo, eligieron 10 pacientes, de los cuales la característica de que tengan lesiones metastásicas dolorosas en hueso en extremidades. ¿Por qué elegir esta población y estas ubicaciones metástasis, dado que de esa forma podemos proteger a los órganos de riesgo al solo tratar músculo, hueso y nervios? Fue una sola fracción de 8 Gray. El objetivo fue evaluar la viabilidad del tratamiento, el tiempo del tratamiento en camilla, los retrasos que puede ser por la administración del tratamiento, la toxicidad y, por último, la respuesta al dolor, la mejoría del dolor, básicamente. Se eligió como criterios de inclusión pacientes más de 18 años con una expectativa de vida más de 2 meses, de 1 a 3 metástasis óseas, y exclusión eran pacientes que fueron irradiados previamente, que presenten lesiones en palmas, pies y manos, y muñecas, que tengan una lisis tumoral mayor a 50% de la circunferencia del hueso, que presenten implantes metálicos o fracturas patológicas. Con respecto al dolor, se hizo un cuestionario breve del dolor, donde se evaluaba las reagudizaciones del dolor y también se evaluaba el grado de dolor en sitio de tratamiento. Bueno, respecto al plan al plan de administración de tratamientos, la terapia flash lo que tiene es que utiliza la meseta previa al inicio del pico de Bragg, como se muestra ahí en el cuadro, en los 2 cuadritos.
A diferencia de la terapia de protones, que habitualmente lo que usan es el pico de Bragg para tratar. Con respecto, bueno, ese es un estudio desde octubre del 2020 hasta noviembre del 2021. Las características de los pacientes fue similares, 5 varones, 5 mujeres, 63 años, todos blancos. Trataron 12 metástasis y la mediana de seguimiento fue de 4.8 meses. El cáncer primario fue pulmón más frecuente, mama, seguido de mieloma múltiple, y las zonas de tratamiento fue fémur, húmero y tibia. No hubo retrasos en el tratamiento ni problemas técnicos. Con respecto a las reagudizaciones del dolor, lo definimos como cuando tiene más de 2 puntos de incremento del dolor basal que no mejora con analgésicos, o que tenga más del 25% de incremento de la toma de analgésicos sin mejoría del dolor, y que luego de esa reagudización vuelva a su estado basal de dolor y analgésicos. Solamente 4 pacientes experimentaron estas reagudizaciones del dolor. Afortunadamente no hubo efectos adversos graves, grado 3 y grado 5. 6 pacientes presentaron efectos adversos, los cuales fueron 2 eventos, 11 grado 1. El más frecuente fue la hiperpigmentación, como verán en la imagen, que se ve esa zona de hiperpigmentación, y solamente un grado 2. Hubo 2 fracturas, las cuales no son atribuibles a la terapia flash. Con respecto a la respuesta al dolor, la respuesta fue similar como las terapias convencionales, tuvo más del 70% de mejoría del dolor, y con respecto a la respuesta completa, en el sitio de tratamiento fue un 50%. Respecto a las tasas de respuesta de reagudización del dolor, respuesta al dolor y retratamiento, fueron similares a las terapias convencionales. Como conclusión, el FAS 01 ha demostrado su viabilidad de la terapia de flash de protones para la práctica clínica. Con respecto a la eficacia del tratamiento y los perfiles de toxicidad, son muy parecidos a los presentados por la terapia convencional. Está en curso, por lo tanto va a recolectar nueva información. Y este FAS 01 fue un tratamiento que se hizo en lo que es metástasis óseas en extremidades. Existe el FAS 02, que lo que nos va a dar información, ¿por qué? Porque se trata en lo que es metástasis en tórax, esternón, clavícula, costillas. De esa forma podemos tener información sobre la toxicidad cardíaca y pulmonar. Bueno, muchas gracias. Bueno, va a continuar la doctora Paola Sánchez, médica especialista en clínica médica y médica radiooncóloga de BIT Centro Médico. Buenas tardes. Continuando con el módulo de cuidados paliativos, yo voy a presentar este estudio en el que se evaluó la radioterapia pélvica paliativa en pacientes con cáncer ginecológico avanzado. Es un estudio prospectivo fase 2 que comparó 2 brazos. Por un lado tenemos el tratamiento hipofraccionado de 30 Grays en 10 fracciones versus un tratamiento de una aplicación de 8 Grays en una fracción a 3 fracciones. Como criterios de inclusión, se incluyeron pacientes con cáncer ginecológico avanzado, no pasibles de tratamiento curativo. Gracias. Pacientes con un Karnofsky Performance Status, score 40-70, debido a síntomas pélvicos significativos. Como criterios de exclusión, historia previa de radioterapia, pacientes con ascitis maligna y ausencia de síntomas al momento del reclutamiento. Sobre la metodología, se randomizaron a los pacientes en 2 brazos. Por un lado, el brazo del hipofraccionamiento, el curso corto, 30 Grays en 10 fracciones, versus el otro brazo, 8 Grays en 1 a 3 fracciones. Como objetivo primario, tenemos la respuesta sintomática significativa de los síntomas pélvicos, y como objetivos secundarios tenemos el impacto en la calidad de vida, la toxicidad relativa al tratamiento y la respuesta clínica evaluada al mes y a los 2 meses posteriores al tratamiento. Sobre los resultados, se vio que los 25 pacientes del brazo del tratamiento hipofraccionado concluyeron el tratamiento sin complicaciones. En el tratamiento del brazo con una fracción simple, el 24% de los pacientes requirió una fracción con buena respuesta sintomática. El 32% requirió 2 fracciones
y el 44% requirió 3 fracciones. Sobre las tasas de respuesta sintomática, se vio que no hubo diferencia significativa entre ambos brazos respecto al dolor pélvico, el sangrado vaginal y la descarga vaginal. En este gráfico podemos ver que los síntomas posteriores al tratamiento de radioterapia hubo una mejoría significativa en cuanto al alivio sintomático y no hubo diferencia entre ambos brazos. Sobre la respuesta al tratamiento paliativo a los 3 meses, se vio que hubo enfermedad estable en el 48% de los pacientes, enfermedad progresiva en el 24%, respuesta parcial en el 28%. Sobre la toxicidad, afortunadamente no se vio efectos adversos grado 3 o más y las toxicidades fueron comparativas en ambos brazos, no hubo diferencia entre los 2 brazos. Los autores concluyeron que el alivio sintomático y el impacto en la calidad de vida fue igual en ambos brazos. Hubo un mejor bienestar físico y emocional en los pacientes que recibieron el tratamiento hipofraccionado y se concluyó que la fracción única mensual puede ser más costo efectiva, optimiza más los recursos y reduce la carga en el paciente y en los cuidadores. Continuando con el módulo, voy a hablar ahora sobre otro estudio que habla sobre los efectos adversos posteriores al tratamiento de radioterapia ablativa con inmunoterapia. En este estudio podemos ver que la terapia, tanto SBRT como la inmunoterapia, son tratamientos eficaces para los pacientes metastásicos. Debido a la falta de estudios de alta calidad que evalúen la toxicidad en el tratamiento simultáneo, muchas veces se limita el uso de ambos tratamientos, que de otra manera el paciente podría haberse beneficiado. Sobre la metodología, se evaluaron, este es un estudio fase 1 que evaluó 3 estudios de SBRT con inmunoterapia, utilizando diferentes agentes inmunoterápicos, sean de manera concurrente o secuencial. Los efectos adversos se evaluaron de manera prospectiva semanal. Los resultados de este estudio, que incluyó 207 pacientes, tenían una edad media de 61 años, el 62% eran mujeres, los sitios tratados fue una mediana de 2, la inmunoterapia secuencial se realizó en 62% de los pacientes y el seguimiento medio fue a 10 meses. En este gráfico podemos ver que se trató múltiples histologías, principalmente eran 37 tipos de histologías y el mayor porcentaje eran los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, seguido por el cáncer colorectal. Sobre la toxicidad experimentada por los pacientes, 104 pacientes experimentaron toxicidad grado 2 o más, 27 pacientes grado 3 y 3 pacientes grado 5. Sobre la toxicidad o los efectos adversos grado 3 o más, no se observó diferencia significativa tanto en el brazo de terapia concurrente como secuencial, como podemos ver con el caso de la colitis y diarrea. Sí hubo una diferencia en la alteración de la función hepática en el tratamiento concurrente, pero probablemente esto se relacionó con el agente inmunoterápico utilizado. En el brazo del tratamiento concurrente, el 6.4% de los pacientes desarrolló neumonitis. Y como conclusión, se puede ver que los efectos adversos son similares en ambos casos, ya sea los vistos en tratados con SBRT sola o con inmunoterapia sola. Y el desarrollo de los efectos adversos no estuvo asociado con una peor progresión de la enfermedad, progresión libre de enfermedad o sobrevida global. Y los autores concluyen que la coadministración de SBRT con inmunoterapia es segura. Eso es todo. Gracias. Bien, por último, vamos a llamar a la doctora Yanina Carolina Gatto, médica radiooncóloga de Mevaterapia, Oncología Radiante. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Para empezar, yo les voy a hablar acerca de los resultados en supervivencia general del estudio fase 2 basado en la población de radioterapia ablativa estereotáctica número 5.
Bueno, esta técnica de radioterapia está aumentando su utilización entre los pacientes con enfermedad oligometastásica y enfermedad oligoprogresada. Desafortunadamente se carece de resultados basados en poblaciones extensas. Es por eso que el principal objetivo de este estudio, con el cual fue diseñado, fue establecer mejores estimaciones acerca de toxicidad y calidad de vida, teniendo como segundo lugar un análisis centrado en la supervivencia general. Como mencioné anteriormente, este es un estudio fase 2 basado en un solo brazo, multicéntrico prospectivo, llevado a cabo entre el 2016 y el 2020. Los criterios de inclusión principales fueron un ECOG entre 0 y 2, enfermedad primaria controlada, una expectativa de vida mayor a 6 meses y hasta 5 metástasis, incluido el cerebro, donde todos los sitios tratables deberían ser tratados de manera segura. 401 pacientes fueron sometidos a screening, de los cuales 385 fueron enrolados. La mediana de seguimiento fue de 27 meses. La edad promedio de los participantes fue de 68 años. Se utilizó el score de Carson o índice de comorbilidad con un promedio de 9 para evaluar enfermedades de base, enfermedades preexistentes. En cuanto a lo que son más características de esta población, la mayoría eran hombres con un ECOG entre 0 y 2, enfermedad oligometastásica metacrónica y 1 a 2 sitios a tratar en su mayoría. Las histologías fueron variables, así como las localizaciones de tratamiento. Esta diapositiva la dejé principalmente para puntualizar que el cáncer de próstata fue la histología primaria más frecuente, seguido del colorectal y cáncer de mama. Y en segundo lugar, en cuanto a lo que son los sitios de tratamiento más frecuentes, fueron en primer lugar a nivel pulmonar, seguido por enfermedad ósea no vertebral y huesos de tipo vértebras. Los resultados obtenidos en cuanto a supervivencia informaron a los 2 años una supervivencia del 80% y a los 4 años de 58%. Se realizó posteriormente un análisis univariable donde se observó que tanto la edad como el score de comorbilidad, el ECOG, la quimioterapia luego del tratamiento, la histología y la enfermedad con un periodo libre de 18 meses o más eran factores relacionados con la supervivencia. En un análisis multivariado, el sitio del primario, el ECOG y la enfermedad, el periodo libre de enfermedad de 18 meses o más resultaron predictores de mayor importancia, mientras que la enfermedad oligometastásica sincrónica por bajo número de pacientes se descartó como un factor importante. Como conclusión, los autores señalan que los datos obtenidos en supervivencia general a partir de este estudio son comparables con los obtenidos en el cuerpo de la literatura existente y por lo tanto aconsejan o esto favorece al enrolamiento en estudios randomizados fase 3. El segundo artículo corresponde a un estudio llevado a cabo por la Universidad de Stanford, el Departamento de Oncología Radiante, titulado Efectos de una conferencia en emergencias de radioterapia acerca o en función del inicio de los cuidados, el tiempo a la consulta y la duración de la hospitalización. Es habitual que entre los médicos internistas exista un limitado conocimiento acerca de las indicaciones de radioterapia en emergencias oncológicas, reconocer estas limitaciones, así como poder cuantificar los beneficios de completar estos espacios en blanco mediante iniciativas educacionales constituyen los objetivos de este estudio. En cuanto a materiales y métodos, bueno, la propuesta, lo que se llevó a cabo fue realizar una conferencia acerca de emergencias en radioterapia al servicio de medicina interna, abarcando únicamente a lo que es la unidad académica, los residentes. Se realizó el 26 de agosto del 2021 y la asistencia fue del 44%. Los tópicos tratados en esta conferencia tuvieron que ver con generalidades de radioterapia, flujo de trabajo y se mencionaron los temas más importantes, es decir, síndrome de compresión medular, síndrome de cauda equina, metástasis cerebrales, síndrome de vena cava superior, otros síndromes obstructivos, tumores sangrantes, así como tumores que generaban dolor y exposición accidental a radioterapia. Posterior a esta conferencia se realizó un seguimiento prospectivo de las consultas ingresadas por la unidad académica del Servicio de Medicina Interna a partir de esa fecha hasta el 20 de enero del 2022. Y esto fue comparado con un control histórico del periodo 2019-2020. Se excluyeron aquellas consultas que
tuvieron la indicación de radioterapia como intervención secundaria y los 3 objetivos analizados fueron el tiempo a la consulta, el tiempo de inicio de dexametasona en el caso que fuera requerido para los pacientes con síndrome de compresión medular, así como metástasis cerebrales, y la duración de la hospitalización. Se utilizaron valores de P menor a 0.05 para establecer significancia estadística. En cuanto a los resultados, el tiempo medio de consulta fue para la corte histórica de 65.8 horas versus en la corte prospectiva de 38.3 horas con un valor de P de 0.018. En cuanto al tiempo al inicio de dexametasona, fue en la corte histórica de 22.8 horas el tiempo medio versus 18.4 horas con un valor de P de 0.6. Y en cuanto a lo que fue la duración media de la hospitalización de estos pacientes, 13.7 días en la corte histórica versus 8.9 días con un valor de P de 0.016 en la corte prospectiva postconferencia. En cuanto a debilidades y limitaciones de este estudio, si bien fue un estudio prospectivo, fue comparado con un control histórico autodescripto, que por el periodo utilizado para el análisis, el COVID-19 podría haber sido un factor confundidor en cuanto a lo que es la duración de hospitalizaciones, así como el intercambio de residentes en cuanto a horario, y solo fue dirigida a la unidad académica de servicio de medicina interna, donde la asistencia fue menor al 50%. Para concluir, los autores concluyen que la conferencia lo que generó fue una disminución en el tiempo de las consultas y duración de las hospitalizaciones, que si bien la dexametasona, el tiempo medio de inicio, no tuvo un valor significativo, es potencialmente mejorable esa indicación. Proponen continuar con el análisis de estas mismas iniciativas y realizarlas de manera anual, así como expandirse tanto a unidades no académicas, a servicios que no posean estas unidades y de distintas especialidades. Para finalizar, les dejo esta pregunta que es un poco reflexiva para aquellos que no posean una iniciativa similar preexistente, si considerarían iniciar una en su servicio. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la mesa de discusión. Antes de comenzarlo quería llamar al doctor Lucas Causa a formar parte de los panelistas. El doctor es radiooncólogo del Centro Médico de Anfunes de Córdoba. La mesa va a estar coordinada por la doctora Ofelia Pérez Conci, médica radiooncóloga del Centro Médico de Anfunes de Radioterapia de la ciudad de Córdoba. Te dejo acá y pasando con este. Bueno, muchas gracias, Javier, por la presentación. Y bueno, yo voy a coordinar el último módulo de esta jornada. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. A este módulo de cuidados paliativos, que no por ser el último es menos importante. Bueno, vamos a comenzar presentando un caso clínico y una vez que finalicemos el caso clínico vamos a realizar comentarios sobre los trabajos presentados y en relación al caso que voy a presentar ahora. Bueno. El siguiente caso clínico se trata de una mujer de 71 años, hipertensa, con arritmia, gastritis, exfumadora de 60 paquetes año, antecedentes heredofamiliares, una madre con cáncer renal, hermana cáncer de pulmón, antecedentes quirúrgicos, una hemicolectomía, nefrectomía izquierda, colecistectomía, y como antecedentes de la enfermedad presenta diagnóstico de CA de colon izquierdo en el año 2016 con colectomía segmentaria. La anatomía patológica dio positiva para un adenocarcinoma moderadamente diferenciado que infiltraba la muscular propia sin comprometer la serosa y sacaron 3 ganglios de los cuales ninguno fue positivo. La paciente quedó en control y a los 2 años, por un aumento de los marcadores con un CA de 20.3 y un CA 19.9 de 9, se le solicitó un PET y una videocolonoscopia. El PET informa un engrosamiento hipermetabólico en colon sigmoides con un SV max de 9, ahí tenemos la imagen del PET, y en pulmón izquierdo, a nivel de la língula, un nódulo sólido espiculado con cola pleural de 20 milímetros con un SV max de 9.7 a favor de secundarismo. También
en mediastino prevascular hay un ganglio hipercaptante de 18 milímetros. Ahí tenemos las imágenes de los dos nódulos, el nódulo de la língula y el nódulo de mediastino, el ganglio de mediastino. Se realiza una videocronoscopía y que informa que de los 15 a los 18 centímetros de margen anal, una formación que ocupa 1/3 de la luz, se toma una biopsia que da positiva para adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Se decide la resección quirúrgica de la lesión colónica y la realización de una ostomía. Posterior a la cirugía se realizaría la biopsia de la lesión pulmonar izquierda. La cirugía informa un tumor úlcero infiltrante de 3 centímetros que compromete la circunferencia e infiltra hasta la muscular propia con márgenes libres, con una anatomía patológica que confirmaba el adenocarcinoma, y se realiza una punción de hoja fina a la lesión pulmonar que informaba una metástasis de adenocarcinoma con Carras mutado. Bueno, ahí planteamos la conducta, se planteó tratamiento sistémico, cirugía o radioterapia. El caso fue llevado a comité y se discutió con los cirujanos, y debido a que la paciente debía ser reintervenida para cerrar la colostomía, se decidió en primera instancia SBRT a lesión de la língula con una dosis total de 50 Gray en 5 fracciones, y a la lesión de mediastino una dosis total de 40 Gray en 5 fracciones, todo en días alternos. Acá tenemos la dosimetría y las dos lesiones que se trataron. Bueno, la paciente comienza quimioterapia, realiza Capox más bevacizumab por 10 cursos con mala tolerancia, y en abril del 2020 la paciente no presentaba síntomas. Se realiza un ataque de tórax en la que se informa un nódulo parailiar izquierdo de 20 milímetros. Se observa respuesta imagenológica a la lesión de la língula, y lo que se plantea es si es enfermedad nueva o si son cambios post-radioterapia. En junio del 2020, o sea, pasado un mes y un poquito más, se realiza un CEA que da un valor de 60, entonces se le solicita un PET a la paciente, donde en el PET se informa la desaparición del nódulo de la língula, pero una aparición de un nuevo nódulo, que es el que habíamos visto anteriormente en la TAC, en el segmento anterior del lóbulo superior izquierdo de 16 milímetros, con un SV max de 4. Este nódulo se encontraba en el campo previamente irradiado. Y también se informó la desaparición de la adenopatía mediastinal previamente irradiada, o sea que las dos lesiones que se trataron en un principio habían desaparecido. Ahí tenemos la nueva lesión en el PET. Bueno, conducta. Nuevamente se planteó lo mismo: cirugía, tratamiento sistémico o radioterapia. En este caso, la radioterapia, teníamos que tener en cuenta que el campo de la nueva lesión ya se encontraba previamente irradiado. Se decidió irradiar nuevamente la lesión con una dosis total de 45 Gray en 5 fracciones, también en días alternos. Bueno, en abril del 2021 concurre nuevamente a consulta de radioterapia. La paciente había presentado muy buena tolerancia a la SBRT de la lesión pulmonar izquierda y se mantenía en respuesta. Pero refiere comenzar que hacía 30 días con un dolor en la hemipelvis derecha, con una EVA de 8 de 10, que seguía parcialmente con AINES, y decidió no continuar con tratamiento sistémico por una decisión personal. Bueno, se realiza una tomografía y en hueso ilíaco derecho presenta una imagen osteolítica con componente de partes blandas de 53 por 56 milímetros que evocaba secundarismo. Acá tenemos la imagen de la tomografía con la lesión de partes blandas comprometiendo el hueso ilíaco. Bueno, conducta. En este caso se planteó tratamiento sintomático o radioterapia, y cuando planteamos la radioterapia lo que había que ver era qué fraccionamiento se hacía, si se irradiaba en SBRT o si hacíamos una fracción de 8 Gray. En este caso se decidió nuevamente una SBRT a la lesión por ser una paciente oligometastásica, y se realizó una dosis de 40 Grays en 5 fracciones, pero esta vez las fracciones fueron continuas. Bueno, la paciente presentó buena tolerancia al tratamiento y respuesta al dolor, permaneció en respuesta por 7 meses. La paciente decidió no realizar ningún otro tratamiento y falleció en abril del año siguiente por progresión de enfermedad. Bueno, con respecto a la discusión del caso clínico, le quería preguntar, ya que lo tenemos al doctor Causa para aprovechar sus conocimientos, si está de acuerdo con la primera conducta que se tomó con respecto a la primera recaída pulmonar que tiene la paciente.
Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada los quería felicitar por las presentaciones, porque cumplieron el horario, mucho más que nosotros los más viejos, así que sigan así y no cambien. Y muy lindo el caso. Bueno, este es un caso un poco atípico y que podría estar abierta a la discusión de diferentes frentes, ¿no? Y yo digo que con el diario del lunes por ahí es más fácil dar opiniones, pero la verdad que cada vez nos encontramos con estos pacientes, y si uno haría el histórico desde que empezó la enfermedad hasta que fallece la mujer, desde que es metastásica, pasaron más de 4 años, ¿no? Fue una mujer metastásica, 4 años con un tratamiento sistémico que no lo toleró muy bien y que se fue tratando donde estaba la enfermedad, como decimos nosotros, lo fuimos corriendo hasta donde se pudo. Estos casos no salen por una decisión unánime nuestra, sino se hace en contexto con los oncólogos clínicos, con los paliativistas, y dentro del mismo servicio se hace para ver si técnicamente es viable, si vale la pena hacerlo, y bueno, nada, yo creo que este caso trae reflejado a todos los trabajos que ustedes han presentado, ¿no? Del valor y de la importancia de estas nuevas técnicas y que son útiles, ¿no? Y que pueden funcionar. Yo no tendría ningún tipo de discusión o a ver, ¿por qué no hizo más quimioterapia? Podríamos decir otras cosas. La mujer no quiso, no se podía hacer, no toleró. ¿Por qué se hizo SBRT, se irradió una lesión? Habían pasado, ¿cuánto? ¿Un año ya? Normalmente nosotros esperamos que pasen 6 meses para hacer retratamientos, y la SBRT es la herramienta ideal para los retratamientos. Mismo dentro de las SBRT, y las toxicidades no aumentan comparado a las SBRT de novo. Y el esquema que utilizaste, como decimos nosotros, si la primera receta funcionó, hay que seguir aplicándolas para el resto de las lesiones. Así que es una mujer que tuvo buena respuesta clínica a la enfermedad, y yo creo que, bueno, es una herramienta más que tenemos para hacer los tratamientos en este tipo de pacientes. Y con respecto al fraccionamiento, que no sea un fraccionamiento en días continuos, si bien tenemos evidencia para los tratamientos para los tumores de pulmón, para tratamiento con SBRT, en los tumores oligometastásicos en pulmón, ¿usted qué decisión tomaría? No hay una evidencia que diga que hacer días alternos es distinto a días continuos, tal vez un poco más por tranquilidad nuestra, así que no está contraindicado, ¿no? Digamos, hacerlo en días continuos también. Muchas veces hasta incluso lo empezamos un día miércoles, jueves, viernes, agarra el fin de semana y después hacemos lunes y martes. También lo usamos así. A mí me gusta mucho el esquema de 5 fracciones porque las constraints tal vez son un poco más permisivas que cuando hacemos en una sola fracción. Y los resultados, yo siempre digo, mientras que se pueda escalar la dosis, el efecto ablativo de la técnica tiene sus resultados, ¿no? en el control de la enfermedad. Bien. Doctor Daza, ¿algún comentario con respecto al caso, con respecto a la cobertura del PTB y las restricciones de los órganos a riesgo? ¿Se le ocurre alguna situación en la que podría priorizar la lesión tumoral antes que los órganos a riesgo? Sí, sobre todo en la lesión que estaba pegada a la parrilla costal. En esta podríamos priorizar más la cobertura del PTB antes que la parrilla costal. No si fuera pegado a una costilla como tal, pero sí como órgano de riesgo parrilla costal. Sí podríamos priorizar cobertura en este caso. Ya en los que están más pegados a los grandes vasos es mejor priorizar el constraint del órgano de riesgo. Siempre teniendo en cuenta guías internacionales, por ejemplo la de Reino Unido del 2022, que nos dice dosis limitantes exclusivas y dosis óptimas. Entonces poder siempre tener en cuenta esto antes de hacer un tratamiento, sobre todo en enfermedad oligometastásica. Bien. Doctor Causa, ¿usted tiene alguna otra opinión al respecto? ¿Cómo? De priorizar la lesión metastásica antes que el órgano de riesgo. Yo siempre digo que si vamos a proteger todo, no lo tratamos al paciente, ¿no? El miedo a la costilla, no sé por qué a veces, no sé dónde salió ese temor a las costillas, ¿no? Si esa mujer iría a una toracotomía y le sacan la lesión, le vuelan la costilla y se terminó el asunto. En mi experiencia, alguno puede tener otra y que lo comparta, no he tenido ni ha habido un índice muy alto yo no me acuerdo índice que se haya quebrado una costilla por un SBRT.
o que haya aumentado un dolor neurítico intercostal. O sea, no es para no tenerlo en cuenta, yo digo que hay que dibujarla, hay que tenerlo en cuenta y hay que evaluar el contexto del enfermo y decir, ¿voy a controlar la enfermedad o voy a cuidar la costilla del paciente? Y existen tal vez un poco de temor, que está bien, ¿no?, de querer enfriar los volúmenes, al igual que en los grandes vasos. Yo para las tablas soy un desastre, no me acuerdo, por eso digo las tablas están y hay que verlas, pero no creo que haya una restricción tan fuerte, ¿no? Yo sé que los grandes vasos toleran mucho, distinto al esófago o la tráquea, que ahí sí hay que cuidarlos más. Pero si uno lleva, digamos, una coherencia en lo que va a tratar y en el riesgo que va a asumir en algún tipo de toxicidad, creo que puede andar bien. Sí, también tener en cuenta que con un fraccionamiento de 5 fracciones también son bien laxos, un poco más laxos los constrain el órgano de riesgo, y entonces podemos dar un poco más de prioridad al PTB, siempre tenerlos en cuenta. Bueno, y en el caso de que estuviésemos hablando de una metástasis espinal, por ejemplo, sería muy limitante la dosis de la médula. Bueno, hay que ver dónde está, porque la médula no es igual en todo su segmento, ¿no? Está la parte del cono medular hacia abajo, la cola de caballo, están los segmentos cervicales, dorsales, bueno, hay que ver bien eso. Y sí, la médula se hace generalmente un PRB, cada uno tiene que, digamos, tomar conciencia de la tecnología que tiene y hasta dónde uno puede llegar a dar altas dosis en esa zona, el grado de entrenamiento que tiene la gente, ¿no? Porque uno puede tener una máquina de última tecnología recién instalada, pero el personal todavía no está capacitado o no está aceitado todo el sistema, entonces hay que hacer una curva de aprendizaje en esos casos. Nosotros las columnas hacemos esquema de una fracción, de 3 y de 5 fracciones. Se sabe que en esos casos, cuanto uno más puede escalar, hay mejor respuesta, ya sea al síntoma y respuesta al control de la enfermedad. Entonces a veces quedarse corto con las dosis, falla el tratamiento y perdemos. Me acuerdo de un trabajo que decía que por cada 10 Gregg equivalente que uno pierde, se pierde un 5% de control local en el caso. Así que, pero cada vez más deberíamos estar tratando de metástasis de columna con SBRT. Hay un trabajo que dice que las fracturas aparecen cuando uno se pasa después de los 25 Gray. Nosotros sí hemos tenido fracturas de aplastamiento de pacientes irradiados con SBRT, pero como también le hemos tenido tratamientos en 3 a 30, ¿no? O sea, ya es un hueso que viene dañado, que está con enfermedad y no sabemos en qué momento eso va a colapsar. Entonces, igualmente uno, en ese caso, si hacen una fracción, no debería pasar los 25 Gray. Yo he hecho muy poco en esas dosis tan altas en una, las hacemos generalmente en 3 fracciones o 5 fracciones y la verdad que no nos va tan mal. Bien, hay un trabajo que salió hace un mes lo publicado por el JAMA Oncology, donde habla de las metástasis espinales dolorosas tratadas con SBRT o IMRT, donde presentan resultados prácticamente similares a los 3 meses. O sea que usted tendría en cuenta la expectativa de sobrevida de la paciente al momento de decidir una técnica u otra. Perdón, hablaste muy rápido. ¿Cómo Claro, tendría en cuenta el performance y la expectativa de vida de la paciente a la hora de decidir un tratamiento u otro, es decir, tratarla con SBRT, aunque con la metástasis espinal dolorosa, o con IMRT o con 3D. Con cualquier cosa. O sea, cuando vos vas a decidir un tratamiento paliativo, tenés que ver si realmente vale la pena tratar o no y si desplazar al paciente del domicilio o no. Muchas veces son gente que vive muy lejos y bueno, uno tiene que decir, a ver, ¿qué es la única lesión? ¿Es un cáncer de mama? ¿Es un paciente joven? ¿O es un paciente que está totalmente diseminado y está con un dolor y ya está en estado terminal? Bueno, supongamos que es una metástasis de columna que es dolorosa y que tenemos una expectativa de más de 3 a 6 meses, uno le ofrecería por lo menos hacer un tratamiento para escalar la dosis, ya sea con SBRT si se puede y si no con lo que se disponga. Bien. Una pregunta para el doctor Arroyo. ¿Cómo son los tiempos que manejan ustedes institucionalmente a la hora
a ver, si en base a los tiempos que manejan institucionalmente deciden un tratamiento u otro. Es decir, una paciente, por ejemplo, la paciente del caso clínico, en el último tratamiento que se realizó, si la paciente viene con mucho dolor, le podrían ofrecer un tratamiento con IMRT o 3D, o podrías también realizar una SBRT como se realizó en el caso. Bien, sí, con respecto al tratamiento, el tema es los tiempos de SBRT son un poco más largos en lo que es planificación, lo que son todos los cálculos que se hacen los físicos y todo, va a ser un poco más amplio. Principalmente el problema que habitual no es tanto eso, sino más el tema de las coberturas de las obras sociales, el acceso a la técnica de SBRT, más allá de tanto el tiempo que tardamos en la planificación. Bien, bien, bueno. Y a la doctora Sánchez le quiero preguntar si tienen experiencia en el tratamiento con esas dosis a pacientes ginecológicas de que presentó en su trabajo de una fracción de 8 Grays, o si realizan el otro esquema que es el de 10 fracciones, 30 Grays. Sí, me parece que tenemos experiencia con ambos tipos de fraccionamiento y esto va a depender más también del Karnofsky, del performance status de la paciente, de la posibilidad de traslado, para evaluar cada caso en particular. Pero sí, realizamos ambos tipos de fraccionamiento. ¿Han tenido buenos resultados? Sí, tal cual como lo muestra el estudio, el resultado es similar, no hay diferencia entre ambos estudios. Sí, como lo menciona también el trabajo, probablemente el bienestar emocional, físico de la paciente lo puede presentar en el tratamiento más largo de 2 semanas, que puede ser un factor más psicológico, así como lo presenta el estudio, pero no mostraron diferencia. En el trabajo que había presentado, los resultados que hemos visto son similares. Bueno, y a la doctora Gatto le quiero preguntar alguna opinión sobre el trabajo, el planteo de las conferencias con Clínica Médica. ¿Qué puede opinar al respecto? Bueno, con respecto a ese trabajo, creo que plantea una buena idea de que sí es necesario que entre lo que es el servicio de medicina interna, donde quizás hay residentes que nunca tuvieron la oportunidad durante la universidad de tener cerca a un paciente con una emergencia oncológica y saber cuáles son las herramientas que es importante equiparar un poco el terreno y darle las herramientas al médico en formación, porque así como durante la universidad usualmente no hay mucho de radioterapia, cuando llegamos a la residencia nos encontramos con esta nueva indicación y en esta nueva indicación no conocemos, si no somos radioterapeutas, no vamos a conocer nunca los tiempos que se manejan o cómo poder optimizarlos. Si tengo un paciente que soy clínica y tengo un paciente que está sangrando, y ya probé un montón de opciones y de alternativas y no funcionan y quizás el último eslabón termina siendo la radioterapia, esa radioterapia termina siendo consultada un jueves, un viernes, tenemos en el medio la traba burocrática y una vez que tenemos la traba burocrática, después recién podemos arrancar con el paciente. Terminamos pasando el paciente unos días después, eso es más tiempo de hospitalización, más tiempo de tener que contenerlo, entonces quizás darle las herramientas a los médicos para que entiendan y sepan que bueno, todo lleva sus tiempos y sus procesos y sus pasos, les pueda facilitar mucho el manejo de este tipo de pacientes y bueno, que se comuniquen más con nosotros, a lo sumo nos pidan una opinión y podemos ir llevando el caso juntos. Bien, excelente. ¿Alguno tiene algún otro comentario acerca del trabajo de la doctora? Que de hecho creo que poco nos pasa a todos. Sí, nosotros en el militar, durante la pandemia, hicimos un relevamiento y lo que fuimos haciendo fue dar charlas al servicio de clínica médica. El hospital militar tiene un servicio de clínica médica muy grande. Y cuando hicimos un porcentual de cuánto aumentaron los casos de emergencias oncológicas, fue más de un 30% de los que ya había. ¿Sí? Porque ellos no conocían radioterapia, muchos de los residentes ni los clínicos de planta sabían dónde quedaba el servicio directamente de radioterapia. Y bueno, nos presentamos y hoy en los Ateneos Centrales de Clínica Médica está el servicio de radioterapia para lo que es urgencias oncológicas, obstrucciones, síndrome de compresión medular. Y la verdad que es importante lo que ella dijo, la verdad que es importantísimo. Sí. Bueno, no sé si alguien del... Quiero hacer un aporte. Bueno, felicitaciones por las presentaciones. Y creo que en el escenario del
tratamiento paliativo, más en metástasis óseas, independientemente de la técnica, es un paciente que está con dolor. Entonces, por ahí a veces, como le digo, sin saber el fraccionamiento, creo que el manejo del dolor es muy importante en nosotros como radiooncólogos. Que nosotros sepamos los escalones de la OMS y saber que hay biologías tumorales, y eso lo vemos con la experiencia de que algunos responden más rápido que otros al dolor. Entonces creo que el complemento del control paliativo de ese paciente, aparte de la radioterapia, están también la analgesia y la contención, como decía Javier, ¿no? Pero muy bien, felicitaciones, ¿no? Bueno. Hay otra pregunta. Buenas tardes. Doctor Causa, una consulta en cuanto al caso clínico que se presentó en la paciente que realizó un tratamiento ablativo por segunda vez en una zona previamente ya tratada. Por curiosidad, ¿hay alguna limitante en cuanto al plan previo? ¿Se hace una sumatoria con la dosis que ha recibido antes? ¿O un decaimiento del tratamiento previo? ¿O uno no toma en cuenta el tratamiento anterior y va con la misma dosis, tomando en cuenta la zona, ¿no? Bueno, ojos que no ven, corazón que no siente. Si uno suma, son muchos Gray. ¿Cuál es el concepto de la SBRT? Se hizo para eso. ¿Qué es lo que sugieren hoy? Antes, cuando lo empezamos a hacer, teníamos mucho temor porque estábamos reirradiando zonas, no sabíamos, te hablo hace 10 años atrás, cuando empezamos a hacer más de 10 años atrás. Hoy lo que se hace, por lo menos tener el veredicto que eso es una progresión. Y el veredicto lo tenés después de los 6 meses, porque ahí es cuando creemos que se fue el efecto inflamatorio de la irradiación, la neumonitis, la necrosis. Y si es así, ya hay unas publicaciones, unas revisiones sobre reirradiación, SBRT, y donde te dicen que no hay aumento en la toxicidad y que uno debería tomar los constraints como si fuera de cero, ¿sí? Ahora, una tercera SBRT que nosotros hemos hecho, ya es otro tema, ¿sí? Ahí ya uno se está metiendo en aguas más profundas, o sea, son casos que por ahí no tenemos tanto seguimiento, pero bueno, ahí uno ya tiene que asumir por ahí un costo de toxicidad más alto tal vez para evitar que crezca o controlar la enfermedad en algo que está imparable. Pero en ese caso no, en ese caso volvimos a respetar los constraints. La historia de la enfermedad, esta mujer lo mostró, o sea, no tuvo toxicidad, ni siquiera tuvo una neumonitis, alcanzó a tener, yo me fijé, una neumonitis actínica, así que yo creo que estos casos así vienen bien selectos, donde la biología de la enfermedad nos permite ir tratando punto a punto, andan bien. Ustedes saben que en oligometastásico nunca se comparó bien si la quimioterapia es mejor que hacer estas cosas, no saben eso. Entonces, hay muchos trabajos ahora sobre quimioterapia y inmunoterapia, obviamente, más de lo que nosotros tenemos de SBRT. Pero en este caso, esta mujer se trató durante 4 años, en 5 ciclos de SBRT, vamos a llamarlo así, se fue controlando esa enfermedad hasta que la mujer dijo que basta, no quiero tratarme más. Y bueno, no sé si contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿hay más preguntas? Bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos los panelistas, a los disertantes, excelente. Bueno, damos por concluido el módulo de paliativos. Los dejo acá con el acto de cierre. Muchísimas gracias. Bueno, para mí es un honor cerrar este 7º Besofastro con tanta concurrencia. En primer lugar, agradecer a los invitados extranjeros que, bueno, con mucho esfuerzo pudieron participar y estar con nosotros, a los invitados nacionales, los locales, por supuesto, y en un momento iba a realizar un discurso y digo, hablando en la mesa con mis hijos, tengo que dar un discurso y me dice mi hijito de 12 años, papá,
Usa el chat GPT, inteligencia artificial. Y la verdad que creo que nosotros tenemos más inteligencia emocional. Creo que somos una comunidad que con mucho esfuerzo y trabajamos con el corazón, creo que en toda la comunidad de radio-oncólogos, y creo que eso es lo más importante. Fueron 2 días de mucha colaboración entre nosotros, donde aprendimos todos juntos, y para mí fue un placer. Esperamos contar con ustedes y seguir participando en estas actividades y que nos veamos el próximo año, Dios mediante. Muchas gracias a todos por participar. Hasta luego.